¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal y el día de hoy toca hablar nuevamente del mercado de fichajes. En este caso, como ya sabemos, la ventana oficialmente está abierta para formalizar fichajes y el Barça parece que ya se ha comenzado a mover en este mercado porque tenemos rumores directamente de prensa inglesa, en este caso específicamente hablando del diario The Sun, que nos da una actualización sobre el estado de Joao Cancelo, jugador que estuvo cedido anteriormente en la pasada temporada del Barça, cuya sesión acaba de terminar, y los clubes están obligados a entenderse para que Cancelo vista nuevamente de blaugrana, y ya conocemos ciertos detalles en la posible operación que el City le estaría pidiendo al club catalán. Se dice que el Manchester City estaría dispuesto a dejarlo cedido una vez más en el Barça, pagando la totalidad de su salario, pero lo que estaría complicando su regreso al Barça sería esta obligación de compra de cara a junio del año 2025, donde una vez termine esta sesión, pues el Barça debería pagar de manera obligada una cantidad aproximada a los 30 millones de euros al conjunto Citizen. Por lo tanto, el Barça, en caso de que esto no se produzca, pues está ojeando otras opciones, y el máximo candidato, en caso de que Cancelo no pueda venir al Barça, se dice que es Jeremy Frimpong, el carrilero barra lateral derecho que tiene el Bayer Leverkusen, que el Barça haría una oferta inicial a la baja de 40 millones de euros, que está totalmente superditada, así nos permiten regresar a la norma del 1-1 y que el Barça vuelva nuevamente a fichar con normalidad como lo hacía en años anteriores. Y en cuanto a mi opinión, siempre me gusta empezar hablando sobre la veracidad de esta información, y yo de momento le doy un moderado, sinceramente. Yo creo que sirve esta información más o menos para hacerte una idea de lo que podría llegar a pretender el Manchester City por este jugador, y sinceramente si la operación es esta, de dejarlo cedido por 2 temporadas a Joao Cancelo y en 2025 pues pagar 30 millones de euros, yo pienso que esto el Barça pues hace bien de monitorear otras opciones, porque como todos saben en este canal ya hablamos varias veces sobre la situación de este jugador y sobre todo de que me gustaría el fichaje por el calidad-precio, pero ahora teniendo este panorama de cesión más compra obligatoria la próxima temporada de 30 millones de euros, sinceramente esto me hace totalmente reacio al fichaje de Joao Cancelo, porque simplemente las condiciones no se me hacen favorables para el Barça. Porque tengamos en cuenta lo siguiente, de que Joao Cancelo para el 2025 sería un jugador que tendría 30 años, por el cual el Barça tendría que pagar 30 millones de euros. Y esto significa que o le sacás un rendimiento top mundial al jugador, es decir, lo haces un titular indiscutible, o directamente al jugador para sacártelo de encima después vas a tener un problemón. Es literalmente traspasar el problema que tiene el Manchester City actualmente al Barça. Y eso al corto plazo a lo mejor pues alguien lo puede ver como positivo, de decir, bueno, pago la cesión ahora, estos 30 millones literalmente significarían 10 millones de euros por cada temporada que estaría Cancelo en el Barça, y a lo mejor no lo ve como algo negativo. Pero a mí, sinceramente, si el Barça, por ejemplo, tuviese que entrar en una guerra de ofertas teniendo en cuenta el rendimiento que ha tenido Cancelo en estos últimos años de irregularidad, tanto en el Bayern como aquí en el club catalán, pues yo no sé si otros clubes de las 5 grandes ligas estarían dispuestos a pagar esa cantidad. A mí, sinceramente, como dije, la opción de Joao Cancelo me gusta, pero para mí el valor real que tiene actualmente el jugador, teniendo en cuenta contrato y sobre todo el rendimiento y el valor de mercado que tiene, es de unos 15 o 20 millones de euros máximo. ¿Cuál es todo el problema que complicaría al Barça? Es que Laporta haya dicho públicamente que tiene manifestación de quedarse, tanto cuando intentemos negociar por Cancelo como en su momento cuando tengamos que negociar con Joao Félix junto con el Atlético de Madrid. Y es por eso que yo critiqué este tridente extraño que se está dando tanto con Méndez, Deco, Laporta, porque se están comprometiendo con cosas que no sabemos si el Barça realmente puede hacer o si son realmente operaciones que beneficien al Barça tanto al corto como mediano y a largo plazo. Porque, insisto, si el Barça en todo caso pudiese fichar, a ver, Cancelo es un buen fichaje para tener profundidad de plantilla y para complementar y tener una defensa más fuerte, pero las máximas prioridades son pivote y extremo, y eso para mí Laporta lo tiene que tener claro. Y sobre todo teniendo en cuenta la manera en la que juega Flick. Entonces, si el City no se mueve de 30 millones de euros, lo siento mucho, pero el problema se lo tragarán ellos. Ellos verán qué es lo que hace con Cancelo, y sintiéndolo mucho también con el jugador, que siempre pone en parte para poder jugar aquí en el Barça, y que también cuando vino aquí pues mostró mucha actitud y estar comprometido tanto con la afición como con el club.
Pero como digo, por más buenas relaciones que existan entre Manchester City y Barça, que en los últimos años pues hemos estado interesados por muchos jugadores en común, tipo la incorporación de Gundogan cuando vino como jugador libre, pues también la operación de Ferran Torres, donde ya nos cobraron un sobrecoste de 15 millones de euros, y también pues cada vez que nos pusieron trabas cuando el Barça intentó fichar a Bernardo Silva. Entonces ahora el Barça con Joao Cancelo, cuando tengamos que ir a negociar nuevamente, pues el Barça tiene que imponer todas las condiciones que quiera para que este fichaje salga en la situación más favorable para nosotros, porque literalmente el Barça tiene todas las de ganar. Aquí el City no tiene ningún poder de negociación ni tampoco poder de nada para exigirle al Barça absolutamente nada, que es el máximo interesado para hacerse con los servicios de este jugador. Porque la situación de Joao Cancelo en caso de quedarse en el Manchester City es la siguiente: es un jugador que está ciertamente devaluado, un jugador que ya Guardiola dijo por activa y pasiva que no tiene ganas de retenerlo ni de contar con él. El representante Jorge Méndez ya dijo que quiere venir al Barça. El jugador literalmente rechazó no sé cuántas ofertas para poder venir al Barça en el pasado mercado de verano, y ahora también parece que pretende hacer lo mismo y hasta incluso reducirse el salario otra vez si es necesario para fichar por el Barça. Entonces esto el club lo tiene que aprovechar, porque tenemos literalmente todas las de ganar aquí. Y esto también en parte pues es una tirada de orejas para Méndez, que es el representante de estos jugadores. Te encanta encaquetarnos jugadores tipo Joao Félix, Joao Cancelo en contra de la voluntad del entrenador, que en este caso es Flick. Bueno, hermano, movete para que las cosas se hagan. O sea, simplemente es eso. ¿Querés que Joao Cancelo juegue en el Barça? ¿Querés que Joao Félix juegue en el Barça? Pues bueno, intentá que el Barça tenga las condiciones más favorables, porque para mí lo que debería hacer Laporta en todo caso, si el City es inflexible en cuanto a esa obligación de compra de 30 millones de euros, es simplemente plantarse y decirte no, porque el problema lo va a tener el Manchester City. Y si el Barça a futuro paga esos 30 millones de euros, pues es que literalmente lo obligás a Flick a sacarle un rendimiento casi que inmediato a Cancelo todo el tiempo que esté en el Barça. Porque el día de mañana que el Barça lo quiera vender, ya sea a una liga exótica o a las 5 grandes ligas del fútbol europeo, ¿quién te pagará los 30 millones de euros nuevamente por Cancelo? Sobre todo si se da la situación de que Cancelo no es capaz ni de sacarle el puesto a Balde ni a Koundé. O sea, pues supongamos que Balde vuelve al nivel del que ganó la liga en 2023. O sea, es top 3 mejores laterales del mundo. O sea, y Cancelo no le gana el puesto, con todo el respeto del mundo. Koundé, defensivamente no hay color. Ofensivamente quizás Cancelo es superior. Y si se da la situación que el jugador no juega, que no tiene minutos y que sobre todo empieza a crear problemas en el vestuario y tenés que buscarle una salida obligatoria, literalmente tenés el mismo problema que el Manchester City. Entonces, pagar 30 millones de euros me parece un atraco, sinceramente. Para mí la operación se tiene que hacer en 15-20 y espero que Méndez sea capaz de generar la situación favorable para el club, porque si no es un fichaje que literalmente ya de entrada es erróneo. Y con todo el respeto del mundo al Manchester City, aquí las condiciones las impone el Barça, porque es el único club que más o menos ha mostrado un interés fuerte por este jugador, y en caso de que sean inflexibles en todo, pues bueno, el problema es totalmente de ustedes y verá Guardiola qué es lo que hará con este jugador. Pero bueno, yo de momento lo voy dejando por aquí en cuanto al tema Cancelo, y ahora pasamos a la otra alternativa, que es el caso de Jeremy Frimpong. Sinceramente, esta noticia la trae el Sport hace aproximadamente una semana, donde se dice que en caso de que el Barça vuelva a la norma del 1-1, pues el Barça presentaría una oferta inicial de 40 millones de euros, que sería una oferta a la baja. Sinceramente, a mí esta noticia, esta información me parece un humo del tamaño de una catedral, típico que se sueltan cuando hay fútbol de selecciones. Porque yo creo que el valor de Frimpong, teniendo en cuenta su rendimiento esta última temporada, teniendo en cuenta la edad que tiene el jugador, es lo que marca Transfermarkt, que son unos 50 millones de euros, y aparte teniendo en cuenta de que es un jugador por el cual seguramente pues muchos clubes estarán interesados, sobre todo de la Premier, que pagan cantidades absurdas, pues al haber guerra de ofertas significa que el club decidirá el mejor postor, y estoy seguro que a este jugador mínimo por una cantidad de 70-80 millones de euros reales no lo largan. Entonces yo no sé si el Barça estaría dispuesto a llegar a esas cantidades. A ver, de que hace falta un fichaje en el lateral, sí, yo ya lo dije con Cancelo, calidad-precio me parece la mejor opción. Si existe esta opción de Frimpong, ya sea por una cláusula en el contrato o algo por el estilo, que lo saque por 40 millones de euros, me parece una opción interesante, pero tampoco haría alguna locura para fichar en esta posición, porque como ya digo y vuelvo a repetir, la prioridad tiene que ser sí o sí extremo y pivote, que son dos cosas que no tenemos actualmente en la plantilla. Lateral hay. Cuando hablamos de fichaje de un lateral, tiene que ser sí o sí para complementar la plantilla.
Y en el caso más específico de Frimpong, yo no tengo nada malo contra él. O sea, es un fichaje que si me decís si realmente hay posibilidades que venga al Barça, obviamente me gusta. Pero, a ver, hay gente que, por ejemplo, se queja de la capacidad defensiva que tiene tanto Balde como Cancelo. Y en el caso de Frimpong, para jugar como lateral derecho, en este caso, pues con todo el respeto del mundo, para mí no es superior a Koundé. O sea, yo sé que tiene todo el hype de haber salido campeón de la Bundesliga y por las celebraciones que hace cada vez que mete un gol, pero sinceramente como lateral puro es que me parece un desastre. Y es la misma razón por la cual cuando analizamos la Eurocopa y en su caso hablamos del tema de la posición entre Grimaldo y Cucurella, era obvio que Cucurella iba a terminar siendo el titular, porque en el caso tanto de Frimpong como de Grimaldo atacando, son dos aviones, son dos jugadores absolutamente diferenciales pero para jugar en una línea de 4 como lateral puro no tienen la capacidad defensiva prácticamente. Si no de Frimpong tenés que verte un partido del Leverkusen, o si no cuando entra a jugar en la selección holandesa con Koeman, que Koeman, por ejemplo, por tema de capacidad ofensiva eligió antes a Dumfries que a Frimpong, porque Frimpong es un jugador que literalmente casi que juega en la altura de ataque. O sea, es un jugador que en el Leverkusen en el último tiempo estuvo jugando en posiciones de extremo derecho, o muchas veces tanto él como Grimaldo juegan en esa posición de carrilero arropado por una línea de 3 centrales. En todo caso, nunca los vi jugando como laterales puros en una línea de 4. Porque en este caso Frimpong es un jugador que sí, tiene la velocidad, tiene el desborde, tiene gol, tiene asistencia, pero defendiendo es una autopista. Y incluso me animo a decir una autopista mucho peor que la que es Joao Cancelo, o como la que puede ser Sergi Roberto jugando como lateral derecho. Entonces, es una operación que me gusta, pero que claramente tiene cierto riesgo. Ahora, es una operación que tiene claramente muchísimo menos riesgo que pagar 30 millones de euros por Cancelo, porque si estamos hablando de que el Barça quiere pagar eso por Cancelo, a ver, si existiese la posibilidad de que por 40 millones de euros salga del Leverkusen, yo lo ficharía mucho antes a Frimpong, claramente, porque es un jugador que tiene, si no estoy mal, entre 21 a 23 años, y en caso de que este fichaje, por ejemplo, dé un rendimiento horrible en el Barça, de 40 o 35 millones de euros, teniendo en cuenta lo que hizo en el Leverkusen y el rendimiento que da en la selección, no baja. En cambio, Cancelo, si vos lo fichás por 30 millones de euros al Barça y el fichaje no termina resultando o no se hace titular dando un rendimiento diferencial, eso no lo recuperas más. En el caso de Frimpong, desde el punto de vista económico, sí me parece un jugador que podría valer la pena, pero como digo, esta operación me parece más humo que otra cosa. Si realmente el Barça tiene un interés real, pues vamos a ir profundizando, pero vuelvo a repetir, teniendo en cuenta que este jugador parece tener Premier League tatuado en la frente, de que muchos clubes van a estar interesados por él y que seguramente el Leverkusen no lo dejará salir por 70, 80 millones de euros, yo pienso que el Barça no lo va a fichar y que no hay posibilidades. Pero como digo, el tema Cancelo, el Barça se tiene que plantar, y si no, claramente hace bien de rastrear la situación de otros jugadores, porque por el tema Cancelo el City no tiene ningún poder de negociación e imponer 30 millones de euros me parece una operación totalmente errónea. Pero bueno, yo lo voy dejando por aquí. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.